Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calabria y en los siguientes minutos vamos a estudiar las diferentes arritmias supraventriculares. Por tanto, tema muy rentable ya que vamos a ver distintos conceptos RPMI. Así que mucho ánimo y empezamos. Lo primero es definir las arritmias supraventriculares y fundamentalmente las taquiarritmias, que es lo que vamos a ver. Por tanto, taquicardias van a ser rachas de 3 extrasístoles o más. Importante el concepto de supraventricular, que quiere decir que el foco de estimulación está a nivel auricular o a nivel del nodo AV. Y esto en el electrocardiograma lo vamos a ver como QRS estrechos. Por tanto, todas las patologías que veremos en esta clase, como son supraventriculares, van a cursar con QRS estrecho. Y veremos 3 patologías: la taquicardia paroxística supraventricular, la FA y el flúter. Empezamos con la primera, la taquicardia paroxística supraventricular, y lo que hay que saber lo dice prácticamente el nombre: taquicardia, racha de 3 o más extrasístoles, supraventricular, es decir, QRS estrecho, y paroxística, es decir, inicio y fin de las palpitaciones súbito. Y lo preguntan siempre de la misma forma en el examen, como un paciente joven, generalmente mujer, sin antecedentes personales, que de forma súbita inicia una taquicardia y la acaba de forma súbita. Y para entender el electrocardiograma quiero que recordéis el mecanismo. El principal es el de reentrada intranodal, que simplemente quiere decir que a nivel del nodo AV vamos a tener una reentrada, de tal forma que tanto la aurícula como el ventrículo se contraen a la vez. De tal forma que en el electrocardiograma no vemos la onda P porque va a estar escondida en el QRS. Mientras que si tenemos vía accesoria, que es un poco menos frecuente, quiere decir que el estímulo baja por la vía fisiológica, pero luego tenemos una vía accesoria que hace que el estímulo suba del ventrículo a la aurícula. Por tanto, primero se contrae el ventrículo y luego la aurícula, es decir, primero aparece el QRS y posteriormente la onda P. Así pues, en el electrocardiograma vamos a ver una taquicardia importante que va a ser rítmica, de QRS estrecho y, como ya hemos dicho, inicio y fin brusco. Sobre todo lo preguntan en mujeres jóvenes. Y del tratamiento quiero que recordéis una única cosa, y es que los fármacos que se utilizan son fundamentalmente los que actúan en el nodo AV, y el que preguntan siempre es la adenosina. Por lo tanto, adenosina, tratamiento fundamental de este tipo de arritmia supraventricular. Y lo preguntaron hace 2 años. Nos decían, una señora que acudía a urgencias con este electro, es decir, con una taquicardia supraventricular, se le daba un fármaco y posteriormente el ritmo volvía sin usar. Y nos preguntan qué fármaco se había administrado. Y como muy bien hemos comentado, es la adenosina, porque estamos ante una taquicardia supraventricular. Siguiente patología, la FA, arritmia más frecuente y la principal causa de embolismo de origen cardíaco. Hay distintos tipos según la duración, no me interesa, y lo que quiero que recordéis es la fisiopatología, porque es muy sencilla. Lo que ocurre es que hay muchas entradas a nivel auricular y esto hace que la aurícula se desordene. Por tanto, no tenemos ondas P, es importante, ausencia de ondas P. Y al no tener ondas P, la aurícula se dilata porque tiene esta actividad desordenada y se produce una FA, sobre todo permanente, y formación de trombos. Y también quiero que recordéis lo que nunca habrá en una fibrilación auricular, porque son conceptos RPMI. Por tanto, en el electrocardiograma de una FA nunca habrá una onda P. En la presión venosa yugular en una FA nunca habrá ni seno de X ni onda A. En la auscultación no tendremos el cuarto ruido y en la estenosis mitral no tendremos el arrastre presistólico. Así que 4 conceptos RPMI que hay que retener a partir de ya. El electrocardiograma ya lo sabemos. Hemos dicho que es ausencia de onda P e importante, arrítmico, ausencia de onda P y arrítmico. Y muy importante porque lo preguntan muchas veces es el tratamiento de esta FA. Primero, como siempre, descartar causas secundarias que desencadenen la FA. Y cuando se descartan estas causas secundarias, tenemos que preguntarnos: ¿nuestro paciente está inestable hemodinámicamente? Directamente cardioversión eléctrica. ¿Que está estable hemodinámicamente? 2 tipos de estrategias. La más preguntada, la del control de ritmo. Paciente al cual se le puede controlar y pasarle a ritmo sinusal. ¿Y qué tenemos que saber de esta estrategia? ¿Hace cuánto tiempo se le ha detectado la fibrilación auricular? Porque si se le ha detectado hace más de 48 horas o no sabemos hace cuánto se le ha detectado, previo a la cardioversión tenemos que dar anticoagulación durante 3 semanas o hacer un eco transesofágico para descartar que no haya un trombo a nivel de la aurícula. Mientras que si ha pasado desde el diagnóstico menos de 48 horas, no tenemos que hacer tratamiento previo a la cardioversión. Pero en los 2 casos,
tenemos que después de cardiovertir al paciente, obligatoriamente de 4 semanas de tratamiento anticoagulante post-cardioversión. Y ojo, siempre hay que calcular el CHAS-VAS, porque si es igual o mayor a 1, la anticoagulación post-cardioversión es permanente. Y de la cardioversión, ¿qué quiero que recordéis? Simplemente que se puede hacer de forma eléctrica o de forma farmacológica, y que si hay cardiopatía estructural no se puede dar fármacos del grupo 1C como la propafenona flecainida. Y si solo podemos controlar la frecuencia cardíaca, recordar, se pueden dar beta-bloqueantes, digoxina, y también importante calcular el CHAS-VAS, porque si es igual o mayor a 1, anticoagulación de por vida. Por tanto, importante el CHAS-VAS, hay que sabérselo, y si hay que saber calcularlo, y si el resultado es 1 o igual a 1, anticoagulación de por vida. Y para finalizar, flúter auricular, quiero que recordéis que el problema está en el istmo cabo-tricuspidio y del electrocardiograma no hay ondas PES. Sin embargo, hay unas ondas que se llaman de sierra, que se pueden ver aquí bastante bien, y es rítmico. Por tanto, electrocardiograma sin ondas PES y rítmico, flúter. Electrocardiograma sin ondas PES y arrítmico, FA. Y el tratamiento, si es definitivo, es porque haremos una ablación del istmo cabo-tricuspidio, y si es inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica, y si es estable hemodinámicamente, se maneja con la FA. Por tanto, concepto repemir importante, CHAS-VAS, hay que sabérselo, si es 1 igual a o mayor a 1, anticoagulación de por vida, y hay que mantener un INR entre 2 y 3. Y recordamos, en la fibrilación auricular no habrá onda P en el electro, cuarto tono en la auscultación, seno de X y onda A en la presión venosa yugular, y tampoco habrá rastreo histórico en la estenosis mitral. Y quiero que recordéis y que practiquéis el tratamiento y las estrategias de la fibrilación auricular, porque es muy preguntado y a vosotros también os lo van a volver a preguntar. Por tanto, os dejo 3 casos clínicos para que repaséis la estrategia y el tratamiento de la FA. Y aquí las soluciones. Mi consejo es que lo hagáis y lo practiquéis. Y por último, 3 preguntas de Mir. Nos preguntan cuál es el tratamiento más eficaz para prevenir las recurrencias del flútero aleteo. Hemos dicho que el tratamiento definitivo va a ser ablación con catéter del istmo cabo-tricuspideo. Y esta es una pregunta típica cuando nos quieren hablar de la taquicardia supraventricular. Nos van a hablar de una persona joven, sin antecedentes, que comienza con palpitaciones de forma brusca, súbitos, paroxístico, y recordamos una taquicardia regular, rítmica y de QRS estrecho. Esto es una taquicardia supraventricular, y el tratamiento de primera elección, adenosina. Y por último, nos hablan de un paciente mayor con factores de riesgo cardiovascular que se le detecta una FAC 72 horas y nos tiene la falsa. Empezamos. ¿Este paciente debe estar anticoagulado de por vida? Por supuesto, si calculamos el CHAS-VAS va a ser mayor a 1. Segundo, si decidimos hacer una cardioversión, ¿hay que hacer una eco transesofágico? Por supuesto, porque han pasado más de 48 horas, por tanto, o hacemos un eco transesofágico o damos anticoagulación durante 3 semanas antes de la cardioversión. Y la respuesta cuarta también es correcta, porque para la frecuencia cardíaca se pueden utilizar beta bloqueantes. Sin embargo, es incorrecto que en el primer episodio se haga una ablación con catéter, porque no se hace en el primer episodio. Por tanto, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que la clase os haya servido y si tenéis dudas podéis volver a verla. Es importante que hagáis los ejercicios del tratamiento de la fibrilación auricular. Muchísimo ánimo y un saludo. Gracias.